Víctima de un pacto. Muchas veces equivocadamente creemos encontrar la salvación en quien nos ofrece ayuda en forma supuestamente desinteresada. Fui la mayor y única mujer de 6 hermanos sin padres. Mi madre trabajaba día y noche, por lo que era mi responsabilidad hacerme cargo del cuidado de mis hermanitos menores. A mamá no la veía casi nunca, ya que en su constante búsqueda del amor, el poco tiempo que tenía libre lo pasaba con algún amante ocasional. Esto me llevó a ser una adolescente rebelde, ya que mi madre me sacó del colegio a muy temprana edad. Ocupaba mi tiempo en reunirme con pandillas, cometiendo uno que otro acto ilícito. Mi madre, quien a pesar de su abandono, cuando se enteraba de algunas de mis travesuras, me castigaba con duras palizas, las que solían dejarme en cama por lo menos por un par de días. Esto me llevó a odiar mi existencia y en pensar en varias ocasiones en terminar con mi vida. Pero el amor que sentía por mis hermanos impidieron que tomara esa decisión. Ellos eran mi única motivación para seguir luchando. Cierta tarde en que estaba agachada, limpiando el piso, veo llegar a Miguel, mi hermanito de 8 años. Le dije sin mirar que pasara directo a su habitación para que no ensuciara la casa. Él no me contestó como solía hacerlo, solo obedeció en silencio. Me causó extrañeza su reacción, por lo que fui detrás de él. Cuando le vi la cara, sentí una gran ira. Tenía la boca rota, la nariz sangrante y un ojo con derrame. Le pregunté qué le había sucedido y me contó que le había sacado una galleta a un compañero de su salón y al sorprenderlo lo atacó salvajemente. Sentí tanta impotencia en ese momento. Odiaba nuestra vida de miseria. Odiaba que mi hermanito deseara comer una galleta y que por no poder dársela tuviera que robar, sufriendo aquellas consecuencias. Le pregunté a gritos quién había sido. Después de unos minutos me dio su nombre y me fui en búsqueda hasta encontrarlo. Cuando lo vi, no pude contener las ganas de golpearlo. Lo arrojé al suelo y le di de puñetazos, con tan mala suerte que mi madre pasaba por aquel lugar en ese momento. Me tomó del pelo y me llevó a rastras hasta casa, en donde me dio una paliza en la que me quebró 2 costillas. Sentía tanto dolor que no me podía levantar de la cama. Ni siquiera pude moverme cuando el amante de turno de mamá ingresó a mi habitación. Después de que mi madre me golpeó hasta que se cansó, salió de casa para regresar tarde en la noche con su amante, ya notoriamente ebria. Llevó a ese hombre a su habitación, pero a los minutos se durmió, dándole la oportunidad a aquella bestia de hacer de las suyas. Cuando escuché que alguien abría mi puerta, me llené de miedos. Quería arrancar, pero no podía moverme por el dolor de las costillas rotas. Me quedé inmóvil, con la esperanza de que aquel hombre pasara de largo sin dañarme. Pero aquel ser despreciable, al darse cuenta de mi presencia, se acercó a mí. Podía sentir su olor a alcohol en su aliento, mientras me pasaba su asquerosa lengua por mi mejilla. Quería vomitar en ese momento, pero me sentía paralizada en todos los sentidos. Luego sentí sus manos en mi cuerpo, despojándome de mis ropas, causándome repulsión con cada una de sus caricias. Grité en aquel momento pidiendo ayuda, pero aquel sujeto me acalló con la almohada sobre mi cara, ahogando mi respiración. De esa forma abusó de mí, produciéndome el más intenso dolor en mis partes íntimas, a consecuencias de los desgarros tanto vaginal como analmente.
No sé en qué momento perdí el conocimiento. Recuerdo solo que al despertar estaba en un charco de sangre en mi cama. Lloré de rabia a recordar lo ocurrido, pero también de miedo a que mi madre me volviera a castigar por haber manchado la cama. Jamás se me pasó por la cabeza contarle, puesto que ella me había advertido con anterioridad que no provocará a los hombres que ella llevaba o lo pagaría caro. Con mucho dolor me levanté de la cama y lavé lo manchado para cubrir lo ocurrido. Pero al pasar las semanas me di cuenta que aquel hombre no solo había abusado de mí, sino que me había dejado embarazada. A mis 14 años ya estaba esperando un hijo producto de un abuso sexual. El miedo, la rabia y el odio hacia el mundo se hizo más latente en mí. Ahora no había nada que me motivara a seguir viviendo, por lo que corrí hasta el puente de mi pueblo para acabar con mi vida. En ese momento en que ya estaba dispuesta a terminar con todo, se me acerca Javier y su hermano Samuel. Ellos eran parte de una pandilla juvenil a la que había pertenecido hacía muchos años atrás, cuando éramos unos niños. Nos dedicábamos a hacer pequeñas travesuras a las vecinas, pero de un día para otro los dejé de ver, cuando los papás de ellos se cambiaron de casa. Me sorprendió verlos tan grandes y felices. Al mirar sus caras, pude recordar nuestras travesuras y esbocé una sonrisa, como hacía mucho tiempo no lo hacía. Javier se había dado cuenta de mis intenciones, por lo que delicadamente me tomó de la mano y me sacó del borde del puente. Desde esa tarde nos vimos a diario y nos hicimos buenos amigos, aunque yo sentía algo más que una amistad por él. Éramos confidentes y cómplices, por lo que le conté de mi embarazo y del miedo que tenía de que se enterara mamá. Él, muy comprensivo, ofreció ayudarme y sin pensarlo me arranqué de la casa con los meninos y me ne fui a vivir con Javier. Con Javier me sentía totalmente feliz y segura. Era un gran hombre, pese a que solo era 3 años mayor que yo. Actuaba de una forma muy madura. Estudiaba y además se consiguió un trabajo de medio tiempo, puesto que decía que él sería a cargo de mi hijo como si fuera suyo, y que cuando yo cumpliera la mayoría de edad, nos casaríamos como Dios manda. Me sentí tan feliz y segura con Javier, pero cada vez el tiempo que pasaba conmigo era menos a causa de su trabajo, por lo que me fue acercando mucho a Samuel. Él, al contrario de Javier, era más extrovertido y energético. Me levantaba el ánimo y me ayudaba a pensar claramente con sus consejos. Así nos hicimos muy buenos amigos y padrino de mi hijo. Pasaron los años en total armonía, pero luego del matrimonio con Javier, algo cambió. A pesar de vivir en forma modesta, no nos faltaba nada. Javier era un buen hombre, muy trabajador y cumplidor, a diferencia de Samuel, que solo pensaba en pasarlo bien con sus amigos. Cierta tarde, Samuel llegó a mi casa para ofrecerme un supuesto trato. Mostrándome un libro y un mazo de cartas, me dijo: Cuñadita, tengo el negocio perfecto. Me he dado que las viejas del pueblo son muy supersticiosas y yo me encontré este libro en casa de cómo leer el tarot. Viene con las cartas y las instrucciones. Así que lo que quiero es hacerme pasar por tarotista y sacarle dinero a las viejas acaudaladas. El problema es que no puedo hacerlo en mi casa, puesto que mamá no me lo permitiría. Así que aquí entras tú en el negocio. Adoptaría tu nombre como brujo y leería las cartas aquí en tu casa, en el horario de trabajo de Javier. Así nadie se enteraría.
Me pareció arriesgado el negocio, además de que era un fraude, pero lo que más me intrigaba era el uso de mi nombre, por lo que le pregunté por qué no usaba el de él, o bien buscaba otro, pero me dijo que mi nombre era ideal, puesto que no era muy común y que lo podían usar tanto hombres como mujeres. Así se hizo llamar el hechicero Michel. En un principio eran pocas las mujeres que acudían a pedir lecturas, pero con el tiempo ya no solo leía la suerte de las personas, sino que se atrevió a hacer hechizos y rituales supuestamente falsos, pues Samuel decía que la gente supersticiosa se sugestionaba y a través de eso creían que los hechizos daban resultado. Poco a poco se fue corriendo la voz y el negocio se hizo muy próspero. Samuel me daba parte de sus ganancias, por lo que logré ahorrar un buen dinero. Pero al pasar el tiempo las cosas comenzaron a andar mal. Las plantas de mi casa se secaban sin motivo aparente y las mascotas iban muriendo una a una. Después comenzó a afectar en la salud de mi hijo y en el ánimo de Javier, quien cada día andaba más vulnerable en su carácter, teniendo discusiones y peleas a diario. Pero lo que desencadenó mis dudas de que algo andaba mal fue la gran tragedia que sufrió mi familia. Por una llamada me enteré que uno de los amantes de mi madre, un hombre esquizofrénico que no tomaba sus medicamentos, tuvo una crisis y encerró a mi madre junto a mis hermanos en la casa. Y le prendió fuego, condenando a mi familia a morir de la forma más horrible que se pudiera imaginar. El dolor y la culpa de haberlos abandonados embargó mi corazón. No podía creer que había perdido a todos mis hermanos y a mi madre en manos de un loco psicópata. Recordaba cada momento vivido con mis hermanitos, sus travesuras, sus risas, los cuentos y aventuras que les contaba en cada noche antes de que se fueran a dormir y de las palabras de esperanza que les daba de un futuro mejor. Recordaba los sueños de cada uno que tenían para cuando fueran grandes. Uno quería ser policía, otro quería ser maestro, uno doctor, uno astronauta y el más pequeño quería ser robot. Al recordar esto, esbocé una sonrisa con dolor, mientras mis lágrimas caían por mi rostro y la impotencia desesperaba mi corazón. Por tal motivo caí en una depresión y me encerré en mí misma, descuidando incluso a mi propia familia. Y al pasar el tiempo y viendo que mi hijo estaba cada vez más enfermo, recuperé mi cordura, como por un instinto de sobrevivencia y protección, ya que hasta ese momento era solo un cuerpo sin emociones, sin ni vida. Mientras que Samuel seguía haciendo sus trabajos, los cuales cada día se iban haciendo más exitosos. Cuando volví en mí quise acabar con su fraudulento negocio, por lo que le pedí que se fuera de mi casa y que ya no volviera. Él no lo tomó de buena forma, por lo que al irse me dijo que se las pagaría muy caro y que lo que había sufrido no era nada comparado con lo que se me venía. Aquella tarde recibí la noticia de la muerte de Javier. Él era cajero en un banco, el cual ese día había sido asaltado, resultando de esto una balacera en la que Javier recibió un disparo certero en su corazón, perdiendo la vida en el acto. Yo a Javier lo amaba sinceramente. Era el único ser humano que había sido bueno conmigo. Me ayudó cuando más lo necesitaba.
Se hizo cargo de mi hijo como si fuera propio, sin jamás hacer un desprecio por no tener su sangre. Para él era su hijo de amor, como le decía. Maldije mi vida en ese momento. No podía creer que tantas desgracias acompañaran mi existencia. Ya no me quedaba nada más por qué luchar, más que mi hijo, y porque mejorara su salud. Después del funeral de Javier, se me entregó una gran indemnización por parte del banco en donde trabajaba, más un seguro de vida. Nunca en mi vida había soñado con tener tanto dinero, a pesar de que había perdido mis afectos. En la parte económica me había ido muy bien, por lo que podía asegurar el futuro y la atención médica de mi hijo. Ya cuando pasaron los meses y me sentía un poco más tranquila, nuevamente surgió un nuevo problema. Adrián, mi hijo, ya no quería dormir por las noches. Decía que seres lo atacaban y no lo dejaban dormir. Comenzó a orinarse en la cama y cada mañana amanecía con marcas en su piel. Ya después, no solo mi hijo era atacado, sino también yo. Por las noches sentía que me golpeaban la cara, que me quemaban la espalda o rasguñaban mis piernas. Todo eso dejaba marcas, por lo que tenía la certeza de que no eran pesadillas. Todo esto me causaba mucho miedo, pero lo que realmente me hizo tomar la decisión de dejar mi casa fue cuando en una noche sentí lo mismo que sentí aquella noche cuando tenía 14 años y fui abusada por un alcohólico. Sentía ese olor nauseabundo y unas manos que recorrían mi cuerpo paralizándome, y luego el intenso dolor de estar siendo ultrajada salvajemente por una extraña fuerza sin cuerpo. La desesperación hizo presa de mí y sin pensarlo decidí dejar aquella casa. Una vez que me vi liberada, desperté a Adrián para que hiciera su maleta mientras yo empacaba mis cosas para largarnos de aquel lugar. Cuando íbamos saliendo, choqué con un mueble del cual cayó el libro con las cartas de Samuel. Lo levanté y me lo llevé junto con mis pertenencias. Llegamos a un hotel en donde me sentí más aliviada e hice dormir a Adrián. Al quedarme sola y ya más tranquila, comencé a hojear el libro de Samuel, llevándome una gran sorpresa que abrió mis ojos. Aquel libro no era una guía para leer el tarot, era un libro de hechizos e invocaciones, escrito por el padre de Samuel según lo que señalaba. Todos los secretos estaban revelados en sus páginas. Samuel no era un charlatán ni un falso hechicero, era un poderoso brujo, quien había heredado el poder de invocar demonios desde su padre, quien había sido un cura, el cual, arrepentido de tomar los votos, se convirtió en un servidor de las oscuras fuerzas. Samuel solo era hermano de Javier por parte de madre, ya que cuando mi suegra conoció al padre de Javier, ya Samuel tenía 3 años de edad. Ahí me cuadraron muchas cosas, como por ejemplo lo distintos que eran, tanto físicamente como en personalidad. Seguí leyendo el libro y me llevé una sorpresa aún mayor. Para invocar el poder de los más temidos demonios, debía entregar y adoptar el nombre de otra persona. Así los demonios no le harían daño al invocador, sino que pagaría las consecuencias de pactar con seres oscuros, y de quien se llevarían las vidas a su alrededor sería del dueño del nombre. Comprendí que nada había sido casualidad y que no era mala suerte el haber perdido a la mayoría de mi familia. Todo había sido tramado por Samuel para obtener los poderes y el dinero que tanto quería. No me pude contener y lo llamé en el mismo momento para encararlo, pero en vez de demostrar arrepentimiento, se burló de mí con una siniestra risa y me dijo:
¿Crees que puedes hablarme así? ¿Acaso crees que puedes amenazarme? Esto aún no termina, querida. Mis demonios aún deben llevarse al bastardo de tu hijo, y luego te llevarán a ti. Y cuando eso ocurra, mi poder será absoluto. Temblaba con el teléfono en la mano. Al solo imaginarme que perdería a mi hijo, mi respiración se congelaba. Corté la llamada y, llorando, abracé a Adrián. Miraba su carita de ternura y lo veía dormir en paz, como en mucho tiempo no lo hacía. Llené mi olfato con su suave olor y mi tacto disfrutaba de acariciar la suave piel de sus mejillas. No lo dejaría ir. Lo amaba demasiado para rendirme. Haría todo lo posible por enfrentar a cualquier demonio que quisiera tocar a mi hijo. Nuevamente, tomé el libro en mis manos y lo leí completamente hasta que llegué a la sección de las advertencias en donde decía: se debe tener especial cuidado con la víctima dueña del nombre, ya que si ésta se aleja cruzando el mar, los demonios perderán sus huellas, las que las olas borrarán, y como represalia cobrarán venganza en quien adoptó el nombre de la víctima, quitándole todo su poder y reclamando su alma, la que torturarán por toda la eternidad. Ahí estaba la respuesta a mis súplicas. Había una salida. Esperé a que amaneciera y fui al banco con Adriana a retirar todo el dinero que teníamos, lo cual equivalía a una pequeña fortuna. Así compramos los boletos para viajar en barco hasta España sin decirle nada a nadie. Comenzamos una nueva vida junto a Adrián y todas sus complicaciones de salud desaparecieron. Yo comencé a estudiar y logré tener una carrera, sueño que había interrumpido gracias a mi madre cuando aún era niña. De Samuel no supimos nada durante mucho tiempo, ya que la idea era olvidarnos de nuestro pasado, pero después de muchos años navegando por internet y viendo las noticias de mi antiguo pueblo, vi que Samuel había sido internado en un psiquiátrico, el cual trató de incendiar, con el motivo de querer quemar a los demonios que lo atormentaban, según decía la nota. Al final, cada cual obtuvo lo que se merecía. Solo lamento haber confiado en un hombre que me ofreció una ayuda supuestamente desinteresada, pero que al final me tocó pagar con la vida de quienes más amaba, mi familia. Nada es gratis en esta vida. Es por eso que hay que desconfiar de quien te ofrece un apoyo aparentemente inocente, pero que por detrás se puede esconder un fraude, un engaño, o bien te pueden hacer víctima de un pacto.